Digitalización, inteligencia artificial, telemedicina, biotecnología. Las nuevas tecnologías son ya el presente de la asistencia sanitaria. Doctor Félix Mata, director del experto en dirección de equipos clínicos de ADE. ¿Por qué este programa? Permíteme, Gabriel, primero que te agradezca y a la Escuela EADE la posibilidad de dirigir y desarrollar este curso que ponemos en marcha hoy. Voy a ser poco original, pero justamente la crisis que estamos viviendo están acelerando una serie de cambios que tú ya lo has mencionado hace unos minutos. Bueno, yo te diría que han pasado dos cosas. Una, que cosas que ya estaban ocurriendo se han acelerado, y dos, que la complejidad de la medicina actual ha roto fronteras entre especialidades y entre niveles, de tal forma que de una forma inexorable el abordaje de la enfermedad hoy día parte de la constitución de equipos clínicos compactos. Yo te diría que estos son los dos grandes elementos. Hay una cosa particular además, y es que la crisis ha resaltado dos elementos que son absolutamente claves. Uno es un propósito concreto y otro es una independencia en la forma de actuar, autonomía. Y cuando buceas por las distintas instituciones que están dando respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19, te das cuenta que estos dos elementos han sido claves para que estos equipos se pongan en marcha y potencien toda su fuerza a favor de la actuación médica. Yo te diría que estos serían un poco las grandes claves. ¿Cuáles son los ejes de este experto universitario en dirección de equipos clínicos de ADE? Mira, yo te diría que responde un poco a las expectativas y a la situación actual de la medicina, ¿no? Por un lado, como te decía antes, la complejidad del abordaje de la enfermedad por el conocimiento adquirido ha hecho que muchas fronteras entre especialidades médicas se hayan roto, y eso hace que la integración de estos profesionales tenga que ser cada día mayor. Y por otro lado, los niveles asistenciales también se han aproximado. Por tanto, esto nos posiciona justo para hacer este elemento de abordaje a este tipo de... Eso por un lado. Por otro lado, yo te diría que los elementos de transformación que está suponiendo la inteligencia artificial, el Big Data, la biotecnología, está haciendo que haya una mayor permeabilidad entre los profesionales y por tanto tengan que trabajar conjuntamente. O sea que de alguna forma todo este impulso de la innovación transformadora está haciendo que los profesionales tengan que aglutinar esfuerzos frente a un bien común y con un propósito muy claro. ¿Cuál es el público objetivo de este experto universitario? ¿A quién va dirigido? Bueno, en primer lugar hay una parte, digamos, de objetivo de profesionales que están en una posición más jerárquica, como pueden ser directores médicos o directores de enfermería, pero no nos queremos olvidar aquellos profesionales o que están y quieren de alguna forma reforzar el conocimiento o tienen posibilidades de acceder a un cargo de coordinación de un equipo clínico, que puede ser desde un jefe de servicio médico, una jefatura de enfermería, una unidad transversal entre distintas especialidades, una unidad funcional entre la atención primaria, especializada y sociosanitaria. Queremos cubrir todo ese aspecto de equipos clínicos aglutinados en un fin común. ¿Cuál sería el retorno que puede tener este experto para quien lo curse? Es decir, ¿cuáles son los beneficios que le aporta al posible alumno? Pues mira, yo te diría, nosotros en la estrategia de lo que es la academia del curso, nos gustaría resaltar tres cosas. Una, por un lado, el aprendizaje. Es decir, en mi corta experiencia, en estos cursos donde hay gente que está sentado enfrente tuya, que o trabaja o ha trabajado o tiene una responsabilidad, tiene mucho que enseñar al resto de los colegas. Por lo cual, el aprendizaje tiene que ser transversal. Queremos aprovechar esa sinergia. En segundo lugar, yo creo que estamos en un mundo de las ideas. Yo creo que hay que crear reflexión, espíritu crítico, ¿no? Que podamos aprender de los errores. Nada es estable ni nada es permanente, ¿no? Y por último, yo te diría que
la cultura, entendiendo como cultura aquellos valores que engloban la organización, es absolutamente fundamental para la innovación. Y le queremos dar mucha importancia a estos tres ejes y también la transformación creativa con el pensamiento creativo. Félix, tú atesoras una larga experiencia como director de equipos clínicos. ¿Cuáles crees que son las carencias fundamentales del sector o las más importantes? Yo creo que una cosa que viene de lejos es que la medicina viene acompañada de una situación muy vertical. Las profesionales se han aglutinado alrededor de sus áreas de conocimiento y en cierto modo le ha costado culturalmente expandirse y compartir la sinergia con otras áreas de conocimiento. Esto es lo que yo te decía antes, que yo creo que la crisis y la velocidad de las cosas está rompiéndose por otro lado. Y después, llevamos 50 años hablando del paciente es el primero, el cliente es el primero. Siempre hay un enfoque, digamos, académico de poner al paciente el primero, pero a la organización todavía le cuesta trabajo. A veces piensa en sí misma, piensa en sus propios objetivos, y yo creo que esto es lo que está cambiando hoy día, ¿no? Yo creo que hoy día realmente sí que es verdad que la experiencia del paciente, su seguridad, el aprendizaje del paciente, el paciente experto, el que el paciente tiene que tener autonomía en la toma de decisiones, esto está haciendo replantearse un poco las situaciones y creo que va a ser muy beneficioso para romper estas fronteras que te comentaba antes. ¿Cuáles crees tú que serían los elementos originales que piensas aportar a este experto? ¿Sí? ¿Qué lo distingue de otros programas formativos similares que puedan existir en otras universidades? Yo te diría que, por un lado, incorporar inmediatamente lo que está ocurriendo a tu alrededor, es decir, se me ocurre la inteligencia artificial, por ejemplo, va a tener una repercusión en los próximos años muy importante, ¿no? El Big Data como elemento de incorporar información que acabe transformando y haciendo una labor predictiva en las enfermedades. La biotecnología con el tema de por ejemplo, del genoma. Este tipo de cosas. Pero además, insisto en que la cultura, entendiendo como tal aquellas cosas que ocurren en las organizaciones para que se transformen de un punto de vista positivo, el pensamiento creativo, por ejemplo, para nosotros es fundamental. Generar esa dinámica de que tenemos que ser capaces de transformar las cosas, ¿no? Tenemos que empujar a nuestros alumnos a que vean la formación que reciben como un elemento fundamental para transformarse. Muy bien, Félix, pues muchísimas gracias y mucha suerte, y ojalá la invitación a todos aquellos que quieran explorar estos caminos de la dirección de los equipos clínicos, que se matriculen en nuestro experto universitario, que empezamos. Queremos empezar justo inmediatamente después de Semana Santa. Estupendo. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias.